Canta, buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. No importa el pecadillo o el pecadote que nosotros hayamos hecho. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Bueno, uno de los conceptos que nosotros conocemos, pecado es errar el blanco, o sea, no alcanzar la norma, y eso es para nosotros, según la Biblia, la palabra pecado. Los griegos tenían, ¿verdad?, o un concepto diferente para poder decir al pecado le llamaban errar al blanco. El libro sagrado, o sea, la Biblia, describe otros términos. El pecado lo llama infracción de la ley, le llama transgresión, le llama iniquidades. Y hay diversidad de lista de arcoíris de palabras para poder describir el pecado. Pero esta mañana, o esta tarde acá, allá donde ustedes, quiero decirles que hay un versículo interesante en la Biblia donde nos da un concepto diferente de lo que es pecado. Vamos al libro de Jueces. Le invito a que usted abra su Biblia, vaya al libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16. Repito, el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16. En este versículo nos da el original hebreo otro concepto diferente, ¿verdad? Nos añade un concepto más, otro plus, a lo que es el pecado. Permítanme leérselo. Jueces 20, 16. Dice la palabra de Dios así: entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Interesante. Dice que los benjamitas tenían una característica diferente. Dicen que las personas que son zurdas o las personas que usan la mano izquierda son personas que tienen otro nivel de inteligencia, otra capacidad, y vaya que sí, admiramos a los zurdos, a los que pueden escribir, y que lastimosamente en las escuelas nuestras, especialmente en Latinoamérica, no piensan en las personas zurdas, porque siempre nosotros encontramos sillas, o llamados acá en Latinoamérica pupitres, que siempre están hechos para las personas derechas. Las personas que son izquierdas se las tienen que ingeniar para poder escribir en ese escritorio, en esa mesa o en ese pupitre. Lo más importante acá de este versículo dice que estos benjamitas eran zurdos, pero había algo más interesante. Dice que eran habilidosos con la onda. Una vez, en un pleito juvenil, cuando yo era un muchacho de colegios estudiantiles que teníamos, yo traté de lanzar una piedra a un rival, a alguien que estaba ahí, ¿verdad?, de repente molestando. Y yo sinceramente no tengo ese pulso o no tengo esa certeza de poder darle a algo. Y por poder querer pegarle al muchacho que estaba peleando conmigo, la piedra que yo tiré le cayó a una muchacha que estaba ahí. Vaya que sinceramente ni siquiera con mi mano que yo escribo tengo esa capacidad, no soy habilidoso. Pero dice que estos benjamitas eran zurdos y eran habilidosos con la onda. Pero no solamente eso. Dice que podían tirar su onda, y a este cabello que yo tengo acá en mi punta, no sé si lo van a poder lograr ver, si ellos apuntaban a ese cabello, dice que acertaban. Dice que no erraban. Esa palabra que dice, ¿verdad?, lo que es Jueces 16 y no erraban, es la palabra hebrea para poder referirse también a pecado. O sea, es otro concepto más de poder llamar o de poder decir que no es, ¿verdad?, alcanzar la norma, no dar o acertar. Un periódico inglés preguntó a sus lectores cuál era el mayor problema del mundo. Y él esperó las respuestas en el periódico. Mucha gente respondió a través de cartas.
Y la gente escribía que el mayor problema de las personas era la economía. Y vaya que la economía en este 2020 ha golpeado seriamente los bolsillos de las personas. La economía nos aflige porque usted y yo tenemos deudas que pagar. Otro problema es la seguridad. Latinoamérica era uno de los países violentos. De hecho, el país de Estados Unidos, donde ustedes residen, había emitido alertas para que no llegaran a esos países, incluido El Salvador, que gracias a Dios, por la gestión del buen presidente que tenemos, ahora se ha levantado esa alerta. Aunque ahora por momentos no pueden venir por los efectos de la pandemia. Pero la seguridad era algo que nos preocupaba en El Salvador, en Centroamérica, en Colombia, en Honduras. Son, verdad, cosas que nos preocupaban. Ese era el mayor problema para muchos. Otros decían que el mayor problema eran las relaciones amorosas. Cuando yo era predicador en una iglesia acá dentro del interior de El Salvador, en Hilo Vasco, así se llama el lugar, teníamos algunos jóvenes y un día recibimos la mala noticia que este joven se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque la novia le había dicho que ya no quería continuar con ella. Los problemas amorosos, ¿verdad?, son algo serio. Otros han dicho que el mayor problema es hasta el presidente Donald Trump. Es que las personas siempre buscamos echarle la culpa a los presidentes. En Honduras tenemos, ¿verdad?, narcopresidentes. En Centroamérica tenemos dictadores. Acá en El Salvador, pues tenemos un millennial como presidente y siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Ese es el mayor problema, dicen algunos. Pero ante tal respuestas, el que escribió este artículo publicó un artículo diciendo, resumiendo todos estos, diciendo, el mayor problema del mundo soy yo. Él mismo se declaraba que tenía un problema interior, que había algo que lo hacía hacer cosas que de repente no eran buenas. Y ante eso, ¿verdad?, ante esa dualidad humana que este hombre tenía, pues lo que le queda era la condenación, la destrucción eterna. Y los problemas que podamos tener nosotros no son problemas que vienen de afuera, son problemas internos, son problemas que nosotros estamos teniendo. La pregunta es, ¿de dónde surgió el pecado? De una forma teatral, nosotros vamos a presentarlo en dos actos. Primero, ¿verdad?, tenemos que el primer acto, nosotros podemos decir de dónde surgió el pecado, qué causó la tragedia humana y qué hizo que las hojas del jardín del Edén se marchitaran cuando el germen del pecado contaminó los rosales y las espinas hicieron sangrar la raza humana, trayendo muerte y el mayor problema del hombre que ha tratado y sigue sin resolver hasta el día de hoy, llamado pecado. Nosotros vamos a decir que el primer acto, ¿verdad?, tenemos lo que es el concepto del pecado. Como segundo acto, tenemos la tentación. En el capítulo 3 del libro llamado El Principio o Génesis, nosotros podemos encontrar allí, ¿verdad?, a la serpiente silvestre que entra en escena en el paraíso, en el Edén. En otros versos, esta serpiente es descrita como Satanás, es descrita como el padre de la mentira, como el adversario, o es también conocido como el dragón o el ángel de luz. Pero ahora pasó a ser el príncipe de la potestad del aire. Observemos cómo esta serpiente tienta a Eva. Y esta serpiente llega ante Eva causándole dudas cuando le pintó a Dios como un Dios tacaño. Nosotros, para decir tacaño aquí en Centroamérica, decimos que son personas codos, que no quieren dar. Te presenta Satanás a Eva, a Dios, como un Dios tacaño, como un Dios avaro, como un Dios malvado, como un Dios egoísta, que solamente Él quiere divertirse. Porque dice en sus palabras, en su relato en Génesis 3 y también en el capítulo 2, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Escuche bien lo que le dijo Satanás a Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este diablo, padre de la mentira, exageró la prohibición de Dios.
De hecho, Dios no les prohibiera que comieran de todo árbol. Dios les dijo, coman de todo árbol, excepto de uno. Pero lo que hace es causar dudas. Causa dudas a las personas, como las famosas teorías del Big Bang, por ejemplo, que de una gran explosión surgió esta bella creación. Surgió usted cuando se mira al espejo y le duele la cara de ser tan guapo. ¿Cómo puede ser algo tan así? ¿Cómo puede surgir algo de algo destructivo, salir algo tan hermoso con usted? Nosotros veníamos de predicar, o yo venía a enseñar una vez, hace unos 10 años, un lunes en la noche. Venía por la carretera manejando, estaba lloviendo, estaba cayendo una fuerte tormenta, lluvia. Veníamos con mi esposa, con mi hijo, y de repente pues nos accidentamos. Nos fuimos 50 metros hacia un precipicio, el carro quedó destruido. Dios nos salvó de milagro, pero el carro quedó hecho pedazos. La pregunta es, del Mitsubishi 2003 que yo tenía en ese entonces, pudo haber surgido un hermoso Jaguar, un hermoso Ferrari, un hermoso, por ejemplo, BMW o Mercedes-Benz. No, quedó destruido. Es que de una destrucción no puede salir algo bueno. Las personas nos causan dudas a nosotros. La filosofía nos causa dudas acerca de la existencia de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hizo con Eva, causar dudas. Acto 3, vamos a ver la reacción de Eva. La reacción de Eva es típica del ser humano frente a la tentación del pecado, porque Eva le puso limitaciones a lo que Dios había hecho. Porque le dijo a la serpiente, ni siquiera podemos tocar el fruto del árbol. Dios no le dijo a Eva que no podían tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. La mujer Eva exagera diciéndole, ni siquiera podemos tocar la fruta. Aunque la idea era buena, porque si tocaba, le iban a dar ganas de comérsela. Pero así hace Satanás, causar dudas, y nosotros como seres humanos le ponemos limitaciones a Dios, como que Dios quisiera que nosotros no nos divirtiéramos, como que Dios no quisiera que nosotros fuéramos felices y ponemos limitaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos ejemplos de doctrinas de demonios. En la Biblia dice que algunos, ¿verdad?, en los postreros días iban a apostatar de la fe, enseñando, dice, como mandamientos, doctrinas de demonios. Van a prohibir casarse. Dice, van a mandar a abstenerse de alimentos. Entonces nosotros le ponemos extras a las leyes de Dios como Eva. Ya queremos meter otras cosas que no son. O como dice el libro de Marcos. Ustedes, de verdad, de Mateo capítulo 15, perdón, versículo 9. Ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Siguiendo mandamientos de hombres. Nosotros tenemos mandamientos de hombres. Aceptamos las doctrinas de demonios. Todo esto por Satanás, porque Satanás hace eso, causar dudas, y la reacción nuestra es ponerle límites a las leyes de Dios. Último acto de esto, tenemos la tragedia. Eva cayó en la trampa. La serpiente antigua ya la había predispuesto y le dijo que no moriría y que si iba a comer, alcanzaría niveles jamás soñados. La mujer tomó la carnada, la fruta, y compartió con la inocente palomita de Adán. Y así quedaron destituidos del jardín del Edén. Punto número 2. Hemos estudiado el pecado. Punto número 2. ¿Quiénes pecan? Una buena pregunta. Dice que todos, ¿verdad?, han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado, todos estamos lejos de la presencia de Dios. No alcanzamos su gloria y estamos privados de ella. Nadie puede alcanzar esta meta suprema. Nos quedamos cortos. Nadie tiene la medida. Recordemos que el pecado significa eso, errar el blanco o no cumplir la norma. Supongamos
que un entrenador de basquetbol está buscando de nosotros, ¿verdad? Que entremos al equipo de él en la NBA. Pero el requisito para poder entrar al equipo de la NBA es que alcancemos 1,95 m, por lo menos, 1,95 m. Allá en Estados Unidos dicen pies. Yo creo que muchos de nosotros en Centroamérica nos quedaríamos cortos, no alcanzaríamos la medida. No tenemos esa estatura. Algunos llegamos a 1,60 m, algunos llegan de metros, algunos llegamos a 1,70 m, a lo más. Y no hablar de nuestras mujeres, quedarían excluidas como quedaríamos nosotros. Es que eso es, ¿verdad? Cuando uno peca, no alcanza la norma, no alcanza la medida, no podemos llegar a ese requisito que se nos pide. Por cuanto todos han pecado. Y todo significa todos. O sea, aquí, ¿verdad? La palabra todo significa todos. ¿Cuántos están perdidos y cuántas personas hay sin pecado? ¿Verdad? Están pecando. ¿Cuántos cumplidores de la ley hay? La frase pecaron es un verbo en griego continuo. O sea, significa que nosotros, hace de la referencia a la caída colectiva de la humanidad de Adán, y eso significa que nuestros pecados continuos, nuestros actos individuales de rebelión continúan. Tal vez usted diga, no está hablando de mí. El término más importante de Romanos 3:23 es todos. Todos hemos pecado. Es la diminuta palabra todos. Puede ser que usted siempre hizo lo correcto. Puede ser que usted nunca ha hecho cosas tan perversas ni malas. Pero nosotros somos una dualidad. Llevamos una bestia adentro. Queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo, dice Pablo. El pecado que mora en mí. Entonces, de manera, ¿verdad?, que nosotros no somos lo que hacemos, dice Pablo, sino el pecado que mora en nosotros. Todos hemos pecado. Todos. Efectos del pecado. Número 3. Hemos estudiado acá esta mañana qué es el pecado, quienes pecan. Número 3, los efectos del pecado. Y el texto de Romanos dice que los que pecan están alejados de Dios. Es feo estar alejado de Dios. Es feo estar alejado de las personas que amamos, más en medio de esta pandemia que nosotros estamos viviendo. Es feo el poder ver a nuestros familiares y no poder tocarlos y abrazarlos, mantenernos con una distancia de 2 metros, saludarnos por la ventana, saludarnos de codo, saludarnos con el pie, tener que usar máscaras o mascarillas para poder tener el distanciamiento social. Es feo estar alejado de las personas, pero más feo es estar alejado de la presencia de Dios. Y los efectos del pecado hacen eso, nos alejan. El término hebreo para la palabra gloria, escucha bien, era de uso comercial. La palabra gloria era de uso comercial y significaba estar muy pesado. O sea, que algo que era glorioso tenía que ser muy pesado y eso era su valor mucho más grande. Y eso, aquello que era muy pesado, tenía mucho más valor. Los judíos usaron este concepto para expresar la majestuosidad, la brillantez y la belleza de Jehová. Y su peso es demasiado para ser visto por la humanidad. Solo puede ser visto por Jesús. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Quiere ver esa brillantez y esa majestuosidad? ¿Quiere ver esa belleza de Dios? Tiene que conocer al Hijo. Jesucristo dijo en Juan 1:9, mas que a todos los que creen en su nombre serán potestados, ¿verdad? Tendrán la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Está a la altura de la gloria de Dios? Le pregunto yo a usted.
¿Estamos a la altura de la gloria de Dios o nos quedamos cortos? Imaginemos nosotros que un atleta nos reta a poder saltar en una piscina y que tenemos que poder saltar desde los 20 metros. El atleta nos dice, yo voy a saltar primero, y logra saltar hasta el número 15. Pero vengo yo y me tiro, ¿verdad?, del trampolín. A mí me tiemblan las patas, decimos aquí en Centroamérica, en El Salvador, perdón, el vocabulario, me tiemblan los pies. Yo me logro tirar de un metro nada más. Viene el atleta y me dice, yo lo hice mejor que usted. Sí, le digo yo, usted lo hizo mejor que yo, pero no logró la meta. El asunto es que si no es verdad, somos menos pecadores o más pecadores. El problema no es que tan bueno hayamos sido, sino que estamos a la altura, a la brillantez, a la majestuosidad de la gloria de Dios. Le pregunto a usted, ¿cree que está, verdad, listo para presentarte ante esa brillantez delante de Jehová nuestro Dios? Si usted no se ha convertido aún, el pecado le está alejando de Dios, lo está destituyendo de una vez. Y si hay pecadores cristianos acá salvos, te dice que cada vez que pecamos o cuando nosotros pecamos tenemos un abogado para con Dios. También es necesario ponerse a cuenta. Para ir cerrando ya el mensaje, el pecado produce vergüenza. El pecado produce, ¿verdad?, una sanción. Pero también hay una solución. Ante la vergüenza hay una sanción. Y ante la sanción hay una solución. El pecado siempre causa ruptura, causa de las relaciones. El pecado causa un cuadro deprimente, desmoralizador, oscuro y sombrío en la vida del ser humano. De una u otra forma, disminuye la relación con las personas y disminuye la relación con Dios. Por eso, ¿verdad?, por nuestro orgullo, preferimos esconder muchas veces o silenciar nuestro pecado. Somos como el borracho que tuvo una tremenda pelea, tuvo una buena faena de pelea en el bar, llega todo golpeado, llega a su casa silenciosamente, abre la puerta, trata que no lo vea nadie, se va hacia el baño, se mira al espejo, agarra unas curitas o unas vendas y trata de ponérselas. El siguiente día, la esposa le pregunta, ¿veniste tomado anoche? El hombre le dice, no. Entonces la esposa le dice, si no veniste borracho anoche, ¿quién llenó de curitas o vendas el espejo del baño? Es que el pecado produce vergüenza, pero no se puede ocultar. El maestro dijo que no hay pecado oculto, que no sea descubierto. Es mejor reconocer y confesar y tratar de esconder nuestra vergüenza. O somos como Adán y Eva, después que pecaron, se taparon con hojas para cubrir su vergüenza. Así como el esposo tomado, que llenó de curitas el baño tratando de ponérselas en su cara, pero terminó poniéndolas en el espejo del baño. El fin del discurso es este. Todos los que hemos pecado, a todos los que siguen pecando, les queda la destitución de la gloria de Dios. Él nos dio límites para nuestra protección, pero nosotros no respetamos esos límites, ni hacemos su voluntad. El destacado poeta guatemalteco Raúl Mejía González llegó a ser conocido como el borracho
del pueblo en Chiquimula, Guatemala. Debido al vicio de licor, atormentado por las alucinaciones, creyendo que Satanás lo estaba yendo a traer, un día que iba caminando cayó al suelo y empezó a gritar: Satanás me lleva al infierno, Satanás me lleva al infierno. Después, como pudo, se levantó, salió corriendo hacia donde un misionero. Después de leer algunos pasajes de la Biblia y entender el mensaje de salvación y del estado pecaminoso en que se encontraba, Raúl Mejía González se convirtió a Cristo Jesús, confesó sus pecados y su vida fue transformada totalmente. Y no solamente eso, compuso un himno considerado para mí uno de los mejores poemas escritos, llamado La hermosa visión de la cruz. Y lo dejó para testimonio de cada uno de nosotros. Cuán lejos nos encontramos de Dios cuando el pecado mora en nosotros. El fin del discurso es este, nuevamente. Teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu salvación.